Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estén viendo. Yo soy el alumno Ray de de Montesuk y mi equipo con el que estoy trabajando es mi compañero José Eduardo Pacheco Escalante, mi compañero Ángel Eduardo Rincón Castellano y su presentador. Muy bien. El objetivo de este proyecto o taller es dar a conocer a las personas el propósito de la eutanasia, porque es un tema muy importante entre todos. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es que hay una manera de poder entenderlo? O mejor, bueno, también hay que tomar mucha seriedad a este taller o proyecto, porque ya que este tema es muy, pero muy importante saber por qué, por qué se provoca o cómo es que se realiza. Bueno, a continuación vamos a realizar una dinámica de cuánto tú quieres saber acerca de la eutanasia. Bueno, ¿estés listo? Empecemos. Bueno, para empezar, ¿sabes algo sobre la eutanasia? No, sí, tal vez. Bueno, no te preocupes. Aquí te lo vamos a decir. Bueno, para empezar, ¿de dónde viene el nombre de la eutanasia? Bueno, el nombre proviene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. Por lo que etimológicamente se puede decir que se nombra buena muerte. Pero eso es un punto de vista científico o médico. Es mucho más, pero igual la eutanasia es el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra más de lo que ya está. Pero también la eutanasia siempre es un equipo médico en el que administra los fármacos a la persona que desea morir. Pero también este procedimiento médico mediante el paciente el paciente terminal, o se puede decir que sin expectativa para mejorar, con el fin de arrollarle eh, mayores sufrimientos y dolores. Dicho procedimiento cuenta idealmente con la aprobación voluntariamente y solicitud, perdón, y solicitud, explícita del paciente o o de su responsable en caso de hallarse incapacitadamente. Para manifestar la propia voluntad, en algunos países, legislaciones se la pueden nombrar también como suicidio asistido o muerte asistida. Bueno, a pesar de la eutanasia parte de un principio humanitario, que es el que es el, o se puede decir que es la acortar el sufrimiento innecesario de otro individuo. Su aplicación y aceptación es enormemente polémica en las diferentes culturas, legislaciones, generalmente establecidas sobre el derecho inalienable en la vida. Bueno, ahora lo dejo con mi compañero Ángel Ricón, que les dirá algunos puntos acerca de la eutanasia. Muchas gracias, compañero Reilly. Cabe recalcar que la eutanasia no es una práctica surgida en la actualidad, sino que ya estaba presente en las primeras sociedades humanas. A lo largo de la historia, este término ha servido para referirse a una infinidad de conceptos relacionados con la muerte. Perdón. Se distinguen tres grandes bloques de forma paralela a la historia, que el primero es la eutanasia ritualizada, que se conocen como prácticas eutanásicas en pueblos primitivos, que van desde la eutanasia piadosa hasta la eutanasia eugenésica. La muerte era un suceso muy temido, incluso muy ritualizado, pero antes que nada, ¿sabías
que en Grecia surgió como objeto de deseo y de petición que una serie de personas que luchaban por una muerte buena y no provocada, sino asumida y esperada para cuando llegue por naturaleza. Heráclito prohibió a los médicos quitarle la vida a un paciente, aunque este mismo fuera el que se lo pidiera. Sin embargo, Platón consideraba que los menos sanos deberían dejarse morir. A continuación les mencionaré algunos tipos de eutanasia. La primera es la eutanasia ritualizada, que en este consiste que la muerte no es ni ha sido un hecho natural, simple y unívoco, sino un complejismo fenómeno cultural. Es una creación del hombre. Este se le advierte de forma muy bien o al formular una pregunta tan simple como la de ¿cuándo muere un ser humano? La única respuesta indudable es que el hombre está muerto cuando su cuerpo se empieza a descomponer. La segunda es la eutanasia medicalizada. La medicina tiene por objeto luchar por la vida, defender la vida, pero la medicina occidental ha sido desde sus orígenes una ciencia eutanásica. Médicos de la Edad Media es decidido partidario de la eutanasia y considera que practicarla es función de los médicos de la ciudad. El tercer tipo de eutanasia es la eutanasia medicalizada. Una vez surgida la medicina científica en el siglo VIII, los médicos serán los responsables de la práctica de la eutanasia, que se medicalizará, siendo permisible y común en las actuaciones médicas. Ya en el siglo XIX, Marx trata del tema en su tesis doctoral, eutanasia médica, proponiendo la obligación de enseñar a los médicos a cuidar y humanamente a los enfermos en estado terminal. El cuarto tipo de eutanasia es la eutanasia autonomizada. Es la etapa actual en la que surgió recientemente. A finales del siglo XX, la práctica de la eutanasia en esta era la responsabilidad del paciente terminal y en ocasiones para los profesionales y los familiares. La eutanasia y diversos significados que tiene. En general, la eutanasia significa el hecho de provocar fácilmente y sin dolores la muerte de un paciente a causa de una enfermedad terminal. El mismo paciente, puede inducirse la muerte sin el conocimiento ni la cooperación de otras personas. Puede ser provocada también por otros a petición del enfermo con su consentimiento. La eutanasia se clasifica según diversos factores. Por ejemplo, está lo que es la eutanasia eugenésica, que por razones de higiene racial libera a la sociedad de los enfermos que son una carga. Esta es la eutanasia piadosa, que es la que se practica con el fin de aliviar los dolores y sufrimientos de un enfermo, ya sea a causa de una enfermedad terminal o una enfermedad sin cura. La eutanasia negativa es cuando el agente deja de hacer algo que permite proseguir con su propia vida del paciente. Por ejemplo, en el mayor de los casos, cuando una persona puede dejar de comer o cuando sufre una enfermedad puede dejar de medicarse, etcétera, etcétera, etcétera. La eutanasia directa, cuando en la intención de la gente existe el deseo de provocar la muerte directamente del enfermo. Por así decirlo, provocar de manera directa la muerte de la persona enferma, aunque no tenga su consentimiento. La eutanasia siempre es solicitada por el paciente, si no, no es eutanasia. Afirma que el traje en los hospitales para comprobar los requisitos del ingreso del UCI o
desglosado la unidad de cuidados intensivos para optimizar los recursos y evitar el encarnizamiento, perdón. Es una eutanasia en estado puro, es una falacia y un disparate. No podemos solicitarla en nombre de un familiar. ¿Qué quiere decir esto? No podemos solicitar la muerte del enfermo en nombre de esa persona. Aunque lo queramos hacer para evitarle sufrimiento y aunque sea un planteamiento hecho desde el amor profundo, no tenemos el derecho a decidir sobre las vidas ajenas. Es siempre el paciente quien debe pedir la ayuda. A continuación, los dejaré con mi compañero José Pacheco. Muchas gracias, compañero. Yo seguiré hablando sobre algunos puntos sobre la eutanasia. Otro punto es que la eutanasia no es lo mismo que el suicidio asistido. En la eutanasia, una médica o un médico le inyecta a la persona que desea morir la medicación que le causa dicha muerte. En lo que es el suicidio asistido, esa persona, o sea, la persona que está sufriendo, ingiere por sí misma la medicación que la persona médica le proporciona. Es decir, que se está dando una sobredosis. Otro punto relevante es que tampoco es eutanasia la renuncia al tratamiento, la sedación terminal o la supresión de medidas de soporte vital. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de prácticas no provoca la muerte, solo permiten que la vida siga su curso. Es decir, el derecho a aceptar o rechazar cualquier actuación sanitaria con consentimiento informado es el principio fundamental de la relación médico-paciente. ¿Qué quiere decir este punto? Que tú puedes dejar de tomar tus medicamentos y anexas, pero eso no va a hacer que te mueras, sino va a hacer que tu vida siga avanzando hasta que ya te mueras. Lo que técnicamente vas a hacer es sufrir más. Y a lo que se refiere con relación médico-paciente es lo que pasa dentro del consultorio. El médico escucha a su paciente, el paciente escucha al médico y de ahí no sale nada de información. En general, no acorta la vida de las personas enfermas, sino que la prolonga. Disponer de esa salida de emergencia, por si acaso su sufrimiento se hace intolerable, les aporta una tranquilidad y una seguridad que les ayuda a soportar la enfermedad. Ahora voy a pasar con algunos lugares en los cuales la eutanasia ha sido aprobada o no. Bueno, según tras una votación en el Parlamento con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, las naciones europeas se unió a la corta lista de países en los que se legaliza la eutanasia y se reconoce el derecho de los enfermos en estados terminales a una muerte digna. En algunos lugares son Países Bajos de Europa, que fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002. Luego se tomarán diferentes decisiones judiciales con anterioridad que abrieron paso a dicha legislación. Otro país fue Bélgica. Poco más de un mes después de la aprobación en Holanda, Bélgica, también se legalizó la eutanasia y el suicidio asistido. Luxemburgo. El Parlamento de Luxemburgo aprobó dicha legislación en marzo de 2009. Canadá. La eutanasia en Canadá es llamada asistencia médica para morir y fue legalizada junto al suicidio asistido en junio del 2016. Otro país fue Nueva Zelanda. El país fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a referendo, junto a las boletas de las elecciones generales a finales de 2020. Ahora vamos a hablar de sus ventajas y desventajas. Dicha aplicación tiene sus pros y contras porque no siempre va a ser felicidad y alegría, sino también puede traer consecuencias. Podemos decir que algunas ventajas son el fin del sufrimiento del paciente se puede considerar. Aunque el dolor se pueda controlar con medicamentos, muchas veces las personas no soportan estar así. Es decir, que sufren mucho dolor, que no aguantan tanto. Entonces, la ventaja que tiene la eutanasia es que pueden vivir, pueden morir en paz sin tener que sufrir. No más sufrimiento familiar al ver que el paciente ya no está sufriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia ya no sufre al ver a su ser querido sufriendo. Las personas tienen el derecho de elegir libremente lo que desean. Eso es casi como un derecho. Que las personas que están moribundas
pueden elegir libremente si seguir viviendo y luchar o rendirse y morir en paz. Pero eso no siempre es bueno, porque alguna de las desventajas que trae es que se entra en un conflicto de culpabilidad, porque una vez que se realiza eso, las familiares empiezan a sentir culpa de por qué pasó esto, de cómo pudieron haberlo solucionado, por qué esto y aquello. Se extraña a la persona. Es algo típico cuando la muerte llega. Uno empieza a extrañar a la persona que murió. Que se sabe que la muerte no será natural y no se verá visto como un homicidio. Esto quiere decir que la vida debe seguir un curso. Naces, creces, te reproduces y mueres de forma natural. Pero como la persona está sufriendo, decide morir por medios médicos y esto no sería una muerte natural. Y muchas personas lo verían como homicidio. Una de las ventajas más conocidas es que se equivoquen y esa persona logrará vivir. Porque una vez que inyectan a la persona con dicho medicamento que causa la muerte, empiezan a pensar de que había otra solución y ya se equivocaron y ya no lo pueden reanimar. Como mencionó anteriormente mi compañero Ángel, la eutanasia siempre es solicitada por el paciente. Si no, eso no sería eutanasia, sino sería como homicidio. No podemos solicitarle en nombre de un familiar. Es decir, no podemos pedirle al papá que le dé la eutanasia a su ser querido, ni que el papá pida al médico que le dé la eutanasia. Según todas las encuestas realizadas, tanto en España como en Europa, la mayoría de la población está a favor de la regulación de la eutanasia. En la actualidad, la eutanasia en España conlleva penas de prisión, recogidas en el artículo 143 del Código Penal. En ese momento, la ley de eutanasia está en juego en proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados para decidir si se llevará a cabo o no. En conclusión, esperamos que les haya servido de mucha ayuda esta información que les acabamos de proporcionar y explicar con mucha claridad acerca de lo que es la eutanasia, en qué países se aplica, algunas de sus ventajas y desventajas, cuáles dos tipos existen, en qué país se originó y algunas características. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.